Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Soy Isaac Rendón. Recuerda, para consulta privada o cualquier duda o sugerencia me puedes contactar a través de mi Instagram. Me encuentras como isaacrendon.ps. El día de hoy, continuando y terminando con la serie de 3 podcasts dedicados a analizar el amor, analizaremos el amor desde el arte y la literatura. Bien, como ya he tratado en los otros podcasts, analizamos como piezas culturales, como en el caso son las películas, las series de televisión, la música, influyen en nuestra forma de moldear o de entender este concepto sobre lo que es el amor. Entonces vamos a ir hasta atrás, a lo más antiguo y, por decirlo así, al origen de todo, la literatura y el arte. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos tratado de contar historias y de hacerlas permanentes, por decirlo así, de plasmar toda nuestra experiencia humana y hacer que esto se vuelva una historia que dure por mucho, mucho tiempo. Y eso ha sido a lo largo de nuestra historia el arte y la literatura. Siempre hemos tratado de contar historias para explicar cosas, desde la Biblia, desde cualquier texto bíblico de cualquier religión. Todo se cuenta a través de historias para explicar fenómenos, para explicar conceptos, ideas, valores, creencias, y el amor evidentemente no podía quedarse atrás. Si bien el amor como lo conocemos o este ideal de amor romántico es bastante reciente, creo que en el siglo XI, XII, en partes de Europa, como una rebelión contra los, digamos, los matrimonios arreglados, creamos esta forma de interactuar. En sí, la atracción humana, la atracción física y el deseo sexual y de reproducción siempre ha estado presente. El amor romántico viene a complementar esta experiencia o, de una forma, por decirlo así, justificarla o explicarla, ¿no? Crear este vínculo, que no es un vínculo acordado, no es un vínculo arreglado, sino que es un vínculo que ocurre de forma orgánica, natural, entre dos individuos. Entonces, entendiendo esto, pues los seres humanos siempre, al intentar plasmar o explicar estas experiencias, lo hacemos a través del arte: pintura, escultura, etcétera, música. Y en este caso, la literatura creo que es un pilar fundamental. El hecho de crear libros para contar historias y en ellas hablar de historias de ficción fantásticas, donde a veces el valor, la entrega, la pasión y en este caso el amor son los protagonistas, nos ayuda a entender por qué los seres humanos pensamos o creemos lo que queremos, cómo nuestra propia experiencia humana se moldea y todas nuestras conductas se dirigen hacia este romanticismo. Queramos, digámoslo o no, todos añoramos y deseamos enamorarnos. Es algo de ley, hasta el más solitario o el más antisocial que diga que no, en el fondo desea una conexión humana, humana genuina, desea conectarse con alguien, desea amar a alguien, sentirse amado, valorado, apreciado, validado. Entonces, la literatura hizo un muy buen papel. La cosa es que a veces construye ideales que no son tan prácticos o son dañinos, hay que decirlo. El amor romántico en la literatura, en muchos casos, no en todos, crea unos ideales sobre lo que debería ser nuestra experiencia romántica, que a veces es difícil. Como bien lo explicaba en otros podcasts, la ficción se presta para eso, para emocionarnos, para ver cómo los protagonistas o los personajes de la historia hacen lo imposible para poder estar juntos, para poder vivir, para poder sentir ese amor, dan sus vidas por el amor. Y en el mundo real tal vez eso no sea lo mejor, no es lo más práctico. Y entenderlo de esa manera nos ayuda a darnos cuenta de que, bueno, se ve bien y se lee bien, en este caso, en la literatura, pero en el mundo real no podemos, digamos, obligar al contexto, obligarnos a nosotros mismos u obligar a otras personas a que estos ideales se cumplan. No porque alguien te ame, tiene que entregar tu vida. No porque alguien te desea, tiene que hacer todo por ti. Y no porque alguien te ame, tiene que tolerar todas las cosas que haces.
Y yo creo que hay muchos ejemplos en la literatura de relaciones que son realmente dañinas, codependientes, pero que con este afán de querer amar o con este estandarte o esta bandera de esto es el amor, nos creemos que eso tiene que pasar. Y no es nuevo, ya lo he mencionado en otros episodios, que la gente malinterprete lo que es el amor y crea que es razonable sufrir, llorar y casi morir por el amor, como si tuviéramos que aguantarlo y si tuviéramos que hacer lo que sea, sacrificar nuestras vidas para poder vivir el amor, para poder vivir esa experiencia. Y esto es lo curioso, la experiencia romántica es algo que elegimos, no es algo que tenemos que tener, o es una obligación vivirla. Analicemos, por ejemplo, algunas obras, por ejemplo, Romeo y Julieta. Es el ejemplo perfecto de un amor intenso, apasionado e idílico. De hecho, cuando buscamos algún referente cultural de un amor intenso, por decirlo así, nos llega de inmediato Romeo y Julieta. Amor intenso, trágico y desgarrador. Termina con la muerte de los protagonistas por unos malos entendidos. Eso hace que el amor se torne un poco raro, siniestro, yo diría. Entonces, tengamos cuidados. No siempre el amor duele. Ya lo había mencionado, pero es importante entender de dónde viene esto. En la literatura no se toma, no se impone, pero se toma como una verdad. Es decir, las ideas que llegan a nuestra mente, cuando tratan de imponerse, creamos resistencia, pero cuando las adoptamos de forma orgánica y es más, tomamos esa idea y la hacemos formar parte de nosotros, es más fácil que una idea se asimile. Cuando alguien nos dice, eso está mal, es difícil que nosotros le creamos y digamos, sí, yo creo que está mal, pero cuando nosotros interiorizamos eso y sabemos que está mal, ni siquiera lo contemplamos, ni siquiera lo intentamos y ni siquiera lo hacemos. Entonces la cultura está ahí, permeada en todo el tiempo, en todos lados. El amor romántico, el deseo sexual, las parejas besándose, demostrándose afecto, cariño, una narrativa sobre lo que debería ser el amor, una forma de entenderlo como un sacrificio o un dolor. Y el arte también lo expresa a través de las imágenes. Cuando vemos siluetas, incluso piénselo, solo con ver dos siluetas diferentes acercándose, imaginamos que dos personas tienen algún tipo de romance. Incluso vemos personas en las calles, cerca, y no podemos evitar empezar a contarnos historias. Y creo que eso es algo que la literatura construyó muy bien y que hizo que formara parte de nuestra cultura, el crear historias románticas. Cuando imaginamos entender una pareja, no lo nieguen, todos en algún momento, tal vez en nuestra tierna adolescencia o tal vez en nuestra adultez más romántica, hemos imaginado historias fantásticas, románticas e idílicas con alguien, hasta con extraño. Ni siquiera sabemos quién es esa persona, pero ya nos imaginamos un romance apasionado. Y tenemos esa facilidad de crear historias, algo creo que es innato en los seres humanos, el crear historias sin contarnos historias. Y la literatura lo único que hace es plasmar los deseos, intereses y, por decirlo así, como necesidades de los seres humanos. Alguien tiene que decirlo, alguien tiene que contar una historia romántica donde vivimos emociones intensas. Pero no siempre lo que escriben algunos autores es del todo cierto o es así como funciona el mundo. No es que, por ejemplo, algo que se ha notado y que ahorita pues digamos ya no es bien visto es este tipo de hombres que no aceptan negativas. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, un chico conoce chica, se acerca, le invita a salir y no insiste. Y la chica lo rechaza. Idealmente, y no sé si soy el único, no creo. Muchos hemos visto historias donde ocurre este rechazo y el chico o chica no acepta el rechazo y entonces se esfuerza cada vez más para convencer a esa persona de que deben estar juntos. Un poco acosador, un poco fuera de lo legal, por decirlo así, pero de tanta presión, de tanta insistencia, la gente termina cediendo y termina creándose un bonito romance. En la actualidad, tal vez no sea lo mejor insistir tanto, la verdad. Hay gente que pues, realmente no se siente cómoda siendo abordada de la nada y que le insistan a salir y mejor no lo intenten, no incomoden a las personas.
Pero queramos o no, eso estaba normalizado de cierta forma, era como un estándar de que el amor es difícil y vale la pena pelear por el amor, vale la pena esforzarse y vale la pena hacer sacrificios por el amor. E incluso transgredir un poco y pues no solo quedarse con un no, sino insistir hasta que logres tu objetivo. Y no siempre se puede. No siempre todo el amor es trágico, romántico, o rebelde o desafiante. A veces simplemente el amor es aburrido. Pero bueno, si nos basamos en la literatura, pues obviamente el amor nunca parece aburrido, siempre parece algo desgarrador, emocionante y apasionado. Pero eso es importante entenderlo. Por ejemplo, otro libro que me viene a la mente es Orgullo y Prejuicio. Mm, si podemos contextualizarlo a la época, el lugar y el momento en el que ocurre la historia, podemos entender cómo el amor ha evolucionado a lo largo del tiempo, cómo existía todo este patrón de cortejo, cómo creo que es algo, algo que ya no se hace tanto, como este cortejo de donde el hombre, usualmente el hombre, tomaba la iniciativa y hacía una serie de pasos casi como un manual para poder acercarse a la mujer que le gustaba y terminar estableciendo una relación. Entonces, esta idea de cortejo, de como ritual, por decirlo así, para algunas personas ha quedado como muy antiguo, muy arcaico, ya huele como a viejo, pero podemos entender las razones por las cuales funcionaba. Cuando lo vemos plasmado, cuando lo vemos descrito en libros, en literatura, y vemos todas estas escenas sobre seducción, sobre cortejar, es algo que no podemos evitar que nos llegue al corazón, por decirlo así, que nos conmueva y que nos haga emocionarse. Y creo que en la actualidad, tal vez ya no lo mencioné a profundidad, pero por ejemplo, las series coreanas, los K-dramas, están ganando muchísima popularidad, sobre todo en Occidente, de este lado del mundo, porque creo que apelan a un deseo muy íntimo de romanticismo. Cuando vemos parejas en K-dramas, el romance que vemos, las cosas que hacen, la forma como interactúan nuestros personajes, nos conmueve, nos emociona y todos decimos, ah, quisiera ser esa persona, quisiera ser que alguien me coqueteara, que me sedujera de esa manera, quisiera conectarme emocionalmente con alguien así, quisiera encontrar a esa persona ideal. Y esto viene desde la literatura, por supuesto. En la literatura tenemos muchos ejemplos. Bueno, ahorita no recuerdo muchos ejemplos, pero sé que hay muchos donde el acto de cortejo es realmente lo que emociona mucho a las personas. En ver cómo una persona, hombre o mujer, se esfuerza, invierte tiempo, energía, creatividad para crear esa conexión con emocional. Y bueno, si por una u otra razón creo que culturalmente a veces nos vamos olvidando de ciertas cosas, tal vez por pragmáticos, tal vez por simplemente la época que no lo permite, pero eso es algo llega a entender. ¿Y por qué esto funciona? ¿Por qué el cortejo funciona muy bien? Y eso tiene una explicación, obviamente. No somos, dentro de toda nuestra complejidad, seguimos siendo un poco básicos o primitivos, por decirlo así. Y el acto de cortejar es como un acto que hacen cualquier mamífero, ave, cualquier ser vivo con cierta inteligencia o cierta capacidad tiene rituales de cortejo, de apareamiento, por decirlo así. Entonces los seres humanos, pues obviamente necesitábamos de eso, también necesitamos hacer cortejos elaborados, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las aves hay pájaros que construyen casas, nidos hermosos, bonitos, decorados con cosas brillosas de colores para atraer a las hembras. Hay pájaros que tienen rituales, bailes, creo que los pingüinos, si no mal recuerdo, lo vi en un documental. Los pingüinos, cierta raza de pingüinos construyen montículos de piedritas donde se supone que van depositados los huevos y el pingüino con el montículo más alto es el que termina atrayendo a las hembras. Sé que suena un poco burdo, un poco, pero es que ocurre de esa manera. Y si analizamos todo lo que hemos visto a lo largo de estos episodios sobre lo que es el amor, podemos ver que todo este juego es romántico, todo este romanticismo, todo esto, con todo lo que gira alrededor del amor,
es como algo que sirve para justificar nuestro comportamiento, para explicarlo, porque al final, el fin último del amor, ¿cuál es? Es conseguir pareja, si tener hijos o no, o casarnos o no, pero el fin es atraer a alguien. Y el amor construye el vínculo, lo fortalece, lo reafirma y crea, pues por decirlo así, cierta estabilidad, seguridad. Y de ahí deriva la fidelidad y el compromiso, el querer o el elegir estar con una persona. Por ejemplo, eso del lado explicándolo a nivel general y muy amplio, pero cuando entendemos los peligros del amor, cuando nos obsesionamos con estas ideas y forzamos cosas con la intención de creer que estos ideales ficticios que encontramos en piezas culturales como la música, el cine, la televisión, es verdad, y así en la vida real es cuando surgen problemas. Por eso yo les digo, cuestiónense todo, cuestiónense todo. No lo que diga o lo que estemos viendo en el arte o la literatura no implica que siempre sea igual. Hay opciones, hay formas y hay alternativas. He tenido varias parejas obsesionadas y casadas con estas ideas. E incluso yo se los pregunto, ¿por qué piensas eso? Y la verdad es que nadie sabe ni se da cuenta de que cree eso hasta que ya se enfrenta a una verdad, a esta verdad de ¿y por qué crees que el amor es así? Tenemos tan interiorizado y tan normalizado que no sabemos ni de dónde viene, no sabemos ni por qué se nos ocurrió, ni cómo pensamos, ni cómo llegamos a esa conclusión, ni por qué actuamos de esa manera. Y eso es lo interesante, que lo tenemos como algo normal cuando no lo es del todo, cuando es algo que de alguna forma es impuesto o pues realmente como que crecemos todo el tiempo con eso, nos criamos con esas con esos ideales en la literatura, en la música, en el cine, en la televisión, que lo normalizamos y pensamos que siempre las cosas son así, que todo el amor siempre ha sido así. Y bueno, por supuesto, el contexto nunca ayuda cuando nuestros padres, amigos, familiares piensan de la misma manera, pues ¿qué otra forma vamos a conocer sobre lo que es el amor? ¿Cómo vamos a creer que es el amor si solo hemos conocido una manera? Si está en todos lados. Y ese es el problema. El amor no es malo por sí mismo, quiero dejar eso claro, el amor no es malo. La idealización del amor es lo que causa problemas, es decir, si creemos que el amor es lo más importante en nuestras vidas, que es necesario y que no podemos vivir sin él, es cuando se vuelve complicado. La realidad es que lo podemos elegir y podemos estar con alguien y disfrutarlo. En el momento en el que estar con alguien se vuelva complicado y el amor no sea suficiente para mantener esa relación, es momento de ser honestos y decir, basta. Fue suficiente para mí, no necesito más o no me gusta o ya no quiero porque amar a alguien es algo que surge espontáneamente, no podemos forzar a amarnos, a amar a alguien, no podemos forzarnos a amar a una persona. Tiene que surgir naturalmente, tiene que ocurrir porque lo deseamos, porque lo queremos. Y no tenemos que obsesionarnos con él, buscándolo, encontrándolo, ni tampoco usar productos de la cultura para justificar eso, justificar esa necesidad o para explicar nuestros propios problemas, ¿no? Porque yo creo que el amor es lo más importante en mi vida, entonces tengo que estar con la persona que elegí, aunque me haga daño, sin importar qué. No, la verdad es que no. Que puedes elegir vivir de muchas maneras y estar con alguien es solo una opción y una de tantas cosas que haces porque no lo es todo en tu vida. Cuando el amor o tu obsesión sobre él se vuelve todo en tu vida, hay que hacer un análisis. ¿Por qué será? ¿Qué más tienes en tu vida o qué te falta en tu vida? Que realmente parece que no hay nada más que ocupe tu atención, que solo el amor, solo estar buscando pareja, estar con alguien. Eso es lo importante. No es importante el amor, es necesario, es un placer, nos gusta, lo disfrutamos, pero tenemos que ser conscientes que no siempre va a ocurrir y no siempre va a ser satisfactorio todo el tiempo, de manera permanente. Un día tendremos que elegir entre el amor que le tenemos a nuestra pareja y el amor que nos tenemos a nosotros. Por desgracia, no siempre es una decisión sencilla, aunque pareciera obvio que tendríamos que elegirnos a nosotros, no siempre es fácil y no siempre es obvio, porque pues precisamente no podemos distinguir eso, que solo el amor es algo que viene como un extra, que obtenemos extra, pero que no necesitamos y que si tenemos que elegir, tendríamos que elegirnos a nosotros, siempre vamos a estar ahí.
Porque el amor va y viene, pero nuestro amor debe ser permanente, debe ser continuo, constante. Y a veces nos perdemos, pero es porque no tenemos información. Yo siempre les recuerdo esto. Cuando nos equivocamos no es porque seamos tontos, no es porque no seamos capaces de resolver un problema, porque seamos incompetentes, no, es porque no teníamos la información. Por eso es importante informarnos. Entonces, yo los invito a cuestionarse más las cosas. Cuando vean algo en la cultura, ya sea película, serie, televisión, música, libros, cuestiónenselo y pregúntense, ¿de veras esto es el amor? ¿El amor es entregarse, sufrir, llorar, eh, sacrificarse? ¿Eso es el amor? ¿O es una forma de expresarlo, pero no significa que esté bien? Eso es lo importante, cuestionarse su propia realidad y cuestionar si lo que ven es cierto y encontrar una forma en la que ustedes se sientan cómodos. Muchos pacientes me han descrito que se sienten a veces incómodos porque no saben cómo demostrar el amor a sus parejas. Le pasa más a los hombres no somos tan buenos para encontrar formas de expresar el amor. Y yo siempre les sugiero, ¿quieres demostrarle a alguien que lo quieres? Busca algo que sea excepcional y que demuestre tu interés. No tienes que hacer un espectáculo, más bien tienes que mostrar interés en lo que hace la persona y resaltar eso. Recuerdo a un paciente que su pareja, recuerdo, creo que le gustaba algo, pero era muy específico. Y siempre la escuchaba hablando de eso que le gustaba. Y un día le dije, pues dale un detalle sobre eso, hazle notar que te importa, haz que sienta que la quieres o que lo quieres igual que esa persona te quiere. Si tu pareja te demuestra que te quiere a través de detalles, atenciones, haz algo igual. Y ya que tenía esta información de algo que le gustaba, cómpraselo, no se lo digas, de repente sorpréndela y ve qué pasa. Y eso es mucho más importante. Tan solo con que recuerdes algo, un detalle muy específico y muy importante para la persona, que lo recuerdes y algún día lo menciones, demuestra que le pones interés y que esa persona es alguien que te importa. Así de simple se puede demostrar el amor. No tienes que escribir una novela, hacer una película o a tener grandes hazañas. No, solo un pequeño detalle hace que todo cambie. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado. Si les gustó esta serie de videos de Analizando el Amor, me gustaría dedicar episodios especiales a obras específicas, alguna novela, alguna película, alguna serie, alguna canción, para analizarla a detalle y poder explicar mejor por qué o cómo es que estas ideas influyen en las personas. ¿De acuerdo? Espero que les haya gustado esta serie de videos. Nos escuchamos en el próximo episodio con un nuevo tema. Hasta luego.